Bienvenidos a un episodio más de Acciones a Favor. El día de hoy te invito a escuchar este episodio en el que estaré platicando con Fernando Margain Sada. Fernando es abogado por parte de la Universidad de Monterrey y tiene una maestría por parte de la Universidad de Nueva York. Fernando ha sido asesor jurídico de empresas e instituciones financieras. También ha sido miembro de diversos consejos administrativos en empresas y en el 2007 formó Masa Trade, en donde fue director hasta el 2024. En la conversación con Fernando estuvimos platicando sobre sus valores, su propósito y aquello que lo mueve a construir un mejor México. Cómo es que llegó a la decisión en este 24 de dedicarse de lleno a la política y sobre todo el día de hoy tener la función de jefe de gabinete en el municipio de Monterrey. Te invito a escuchar su historia, su experiencia y todo lo que tiene por compartirnos. Bienvenidos a Acciones a Favor. Yo soy Claudia Tercero y he creado este espacio para darle voz a las acciones que líderes realizan para transformar vidas y construir un mejor país. Te invito a escuchar cada episodio para que conozcas sus historias y lo que los mueve a tomar acción. Bienvenidos a un episodio más de Acciones a Favor. Yo soy Claudia Tercero y el día de hoy tengo el gusto de dedicarle este episodio a Fernando Margain Sada. Fernando, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Claudia. Gracias a tu auditorio que nos recibe en su celular, me imagino, o en su iPad. Con mucho gusto estar aquí contigo y con tu auditorio. No, encantada. ¿Sabes qué? Me ha encantado ver tu 2024. Creo que lo empezaste ahora sí como con una transformación, primero en el municipio de San Pedro como precandidato, después la parte del Senado y bueno, ahorita tienes un gran reto como jefe de gabinete del municipio de Monterrey. Pero, pues bueno, antes de entender este 2024 y cómo surge toda esta decisión, involucramiento de lleno, me encantaría como empezar más bien conectando con esta parte de Fernando, en qué momento de su vida, cómo fue su niñez, su adolescencia y en qué momento si hubo algo que te marcó para conectar con esta vena social y ahora sí que encaminarte a donde estás ahora. Sí, bueno, pues fíjate que bien lo resumes. Realmente ha sido un año para mí en lo personal de muchos cambios positivos, de mucho aprendizaje donde prácticamente yo colaboraba mucho en el tema público, pero como voluntario, que es muy diferente a lo que me tocó en el 24. Así es que muy contento de esta oportunidad que tengo de servir. Definitivamente es un gran reto el que tengo hoy como jefe de gabinete en Monterrey, a quien tengo que agradecer el apoyo y la confianza del alcalde Adrián de la Garza. Y decir que es sumamente importante y por eso acepté la invitación y el reto de lo que estamos viviendo hoy en México. Hoy estamos viviendo un país que yo lo decía en campaña en el Senado, había algunos que me decían que no exagerara y mira lo que estamos viviendo, realmente. O sea, yo les decía ojalá me equivoque. Claro. Pero era claro hacia dónde iba este país, porque es muy lamentable lo que estamos viviendo y lo que significa. A mí me tocó en el 2020, en el 2000 más o menos, en los cambios que en aquel momento se hicieron en el tema legal, cómo se le daba certidumbre jurídica a cambios legales que se dieron y que eso fortaleció mucho la inversión, que a lo mejor a algunos les recuerdo y a algunos se nos olvida, pero a mí me tocó vivirlo, como en Estados Unidos, yo estaba en Nueva York, y me tocó ver cómo los inversionistas empezaban a tener confianza en México. Y decían, ahora sí, tenemos garantías y certidumbre jurídica, con lo cual empezaron a invertir. Invirtieron muchísimo y eso fue una de las razones principales para el gran crecimiento que tuvo México en los últimos 25 años, ¿no? Definitivamente es una herramienta muy importante la certidumbre jurídica, que hoy, desgraciadamente, estamos viendo cómo, pues para mí yo te diría más que lamentable, es algo crítico y que es una gran interrogante que creo que sí definitivamente había que mejorar el Poder Judicial, pero no destruirlo como lo están haciendo, ¿no? Entonces, bueno, pero entre paréntesis eso, porque eso es lo que me motiva. Eso es lo que me motiva a decirte que lo que yo estaba viendo que venía en México recientemente, ese México que por el cual mis papás y mi abuelo, y que han luchado muchísima gente, no solo ellos, sino muchísima gente que ha luchado por construir un país como el que hoy disfrutamos.
y no solo panistas. Claro. Y yo le quiero decir a la gente, no solo es panistas, porque también hay mucha gente del PRI que construyó este país de instituciones. Un país donde existe un INE, que no había. Un país donde, te pongo un ejemplo, el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que ha sido valioso en los últimos, los últimos 10 años, que se creó y que nos permite a los ciudadanos saber en qué se está gastando el recurso público. Claro, la transparencia. Entonces, esa transparencia que no existía, Sí. la hizo gente del PAN, gente del PRI, gente que entonces era el PRD, incluso gente que hoy está en Morena. Entonces, hay gente muy valiosa en todos los partidos políticos, pero definitivamente hoy estamos viendo que el país va hacia un lugar que para mí es muy preocupante y por eso es una de las razones principales por las que estoy hoy aquí. Definitivamente que tiene que ver mucho claro. con lo que yo he vivido en mi casa, diría yo, ese aprendizaje que tuve y esa formación que tuve de mis papás yo creo que más que con el ejemplo, de decir que me dieron ellos, ¿no? El ejemplo que me dieron ellos de participar en la función pública y de hacer algo por los demás. O sea, a mí me tocó ver en los 90s y 2000, ver cómo mis papás le dedicaron tiempo a transformar el sector popular de San Pedro Garza García. Y me tocó ver la transformación, me tocó ver cómo estaba en el 94, allá la parte del Parque Cloutier y muchos proyectos que te puedo empezar a platicar y cómo se vivió una transformación. Me gusta mucho el ejemplo del Centro La Raza, que es un lugar que hoy sigue estando ahí, con una alberca muy bonita al aire libre, olímpica. Tiene un espacio para hacer deporte. En ese entonces me acuerdo, yo estuve en la inauguración ahí con mis papás. Fue un proyecto que hizo mi mamá, porque en esa zona, fíjate qué bonito lo que transformaron. Esa zona tenía más de 60 pandillas. Era una zona donde no se podía caminar en las tardes, noches, porque el conflicto que había en esa zona entre pandillas, alcoholismo y drogadicción, pues generaba mucho delito, ¿no? Entonces, era una zona donde no existía la paz, ¿no? Y la vida para las familias era muy complicada. Entonces, este proyecto transformó a la sociedad de una forma donde, de ser una sociedad como la que te estoy platicando, una colonia como la que te comento, se transformó en una colonia donde competían las pandillas ahora por estar, quién era el que más peso cargaba en el gimnasio. En el deporte, claro. En el deporte. Entonces se hizo una competencia, se transformó la zona. Era una zona donde ya tenía muchos años en conflicto y ahora viven pacíficamente, y se le dio realmente una transformación a la zona, donde hoy ves a la gente caminando en familia. Y bueno, el Parque Cloutier tomó otra vida y otra forma, yo diría una mejora de calidad de vida que me tocó ver. Te puedo platicar, así como ese caso, 1000 ejemplos. Varios que a mí me tocó ir viendo a través del tiempo, y con lo cual ese testimonio y ese ejemplo, pues obviamente me invita a mí a participar y decir, oye, tenemos que hacer algo por los demás, porque realmente yo me considero alguien muy afortunado de haber estudiado y de haber tenido la oportunidad de trabajar fuera de México, y bueno, también hay que regresar a nuestro país y con muchísimo gusto generar oportunidades como las que uno ha tenido para los jóvenes. O sea, para mí fue muy importante haber estudiado y haber tenido la oportunidad de estudiar en el extranjero. Yo creo que el estudio es una gran herramienta para que la gente pueda mejorar su calidad de vida y para que tengamos, pues obviamente, una mejor sociedad donde abramos nuestras mentes. Cuando te vas fuera, aprendes. Sí, otra perspectiva. Aprendes, o sea, a donde vayas, aprendes, ves cosas nuevas. Y yo creo que entre más tengamos esas experiencias como personas, vamos a construir una mejor sociedad y un mejor México, que es lo que queremos todos. Lo que todo el mundo deseamos, ¿no? Sí. Y creo que tocas algo que me parece bien importante resaltar. A veces como que hay este discurso, o yo lo he sentido, y creo que muchos lo pueden compartir, que a veces cuando alguien tiene privilegios, o digamos que hay como alguna pues educación en el extranjero, como bien lo mencionabas, o algunas oportunidades que pues a lo mejor en el ancho no son tan comunes, y cuando entras en esta parte de un debate, etcétera, como que es muy común que lo vean como algo negativo, y al final del día es como más valioso, desde mi punto de vista, el hecho de decir, pues
hay oportunidades y a lo mejor pudiera decidir no tomar esas oportunidades para ayudar, y realmente mi vocación de servicio me está diciendo que lo que debo es devolver a la comunidad lo que un poco o mucho de lo que yo he tenido este privilegio, ¿no? O esta diferencia. Como bien lo dices, ¿cómo crees que podamos como romper con este esquema? Que la verdad es que pues generamos valor y no importa, ahora sí que el lugar en el que estemos, todos desde lo que hacemos podemos empezar a generar un valor. Totalmente. Yo creo que empieza aquí, en el ámbito que cada uno puede influir, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestros amigos, en ese ámbito que a veces uno cree que tiene que hacer grandes cosas, ¿no? Pero se hace con cosas a veces pequeñas, ¿no? Y eso va construyendo el cambio. Me parece que tenemos que recordar nuestra esencia, nuestro origen, lo que ha hecho que Monterrey sea Monterrey. O sea, y ese Monterrey lo hicieron grandes hombres y mujeres también, que las esposas de esos grandes hombres pues educaban, ¿no? Entonces la educación que entonces la hacían más las madres, pues era una educación orientada en el trabajo, en la austeridad, en la educación, digamos, a ser mejores personas, construir mejores familias con valores. Y ese es el Monterrey de los 30, 40, 50, que hoy hemos heredado esa cultura del trabajo. Claro. Porque Monterrey, nosotros aquí estamos acostumbrados a trabajar y a trabajar honestamente. Exacto. Eso es bien importante, que parece normal decirlo porque estamos acostumbrados a ello, pero no sucede en todos los estados de México y en otros países. No. Hay gente que depende mucho del gobierno, nosotros no. Nosotros construimos nuestros propios trabajos con industria, y eso nos ha permitido, creo, tener desde entonces gente visionaria. Yo digo el TEC, por ejemplo, la UDEM, hospitales. Aquí se inventó, gracias a estos grandes líderes que comento, don Eugenio Garzazada, por ejemplo, que antes de que existiera las prestaciones que se les da ahora en gobierno a las casas, salud, etcétera, pues ellos se lo daban. Ya tenían la clínica FEMSA. Ellos lo hacían con sus empleados. Claro. Entonces ellos se adelantaron a los tiempos y no esperaron a que el gobierno lo hiciera. Yo creo que eso es bien importante, la iniciativa y el liderazgo que tuvieron en un sentido de un compromiso social, hay que decirlo, con ese sentido de compromiso social, porque no solo pensaban en crecer sus empresas y en mayores utilidades, que ese es el origen de una empresa, sino que retribuían directamente en los empleados. Y ese es un tema que ahora se le llama capitalismo social y lo llaman así, ¿no? Pero eso lo inventaron ellos o lo hicieron hace mucho, y yo creo que, sin ponerle un adjetivo, yo creo que es un tema moral, es un tema de pensar en los demás, y que al final uno construye valor en las empresas, en cualquier parte de la vida, lo decías tú, pensando en el otro. Claro. O sea, las grandes empresas, por el que tú agarres, está resolviendo un problema. Sí. Está resolviendo algo para alguien más. Y entre más piensas en la gente, pues más volumen y por lo tanto mejor negocio, ¿no? Entonces, claro. ¿Sabes qué curioso? Porque justo estaba leyendo el libro de Capitalismo Social del Centro de Eugenio Garzazada. Y venía una frase que me encantó de tu abuelo, que decía, es bueno solucionar un problema, o más bien es bueno hacer una buena acción, pero solucionarlo es un bien mayor. O sea, entonces la verdad me encantó porque dije, claro, o sea, como bien dices, o sea, venimos de una filosofía de trabajo de líderes, como don Eugenio Garzazada, como tu abuelo, o sea, como una generación que lo que hoy apenas estamos implementando y está sustentado en los valores, la verdad es que nos toca defenderlo, porque pues ha sido un trabajo de décadas, y ahorita, como bien dices, tendemos a normalizar lo que a lo mejor costó mucho trabajo. Totalmente. Entonces, ahorita el tema de los valores, el hecho de lo que platicas, oye, yo aprendí con el ejemplo, y pues realmente creo que es una sociedad que se ha construido en base del ejemplo, y pues yo lo he visto. Para mí una de las grandes cosas que me ha encantado ver en el 2024 tuyo es como facilidad o los valores que justamente con el ejemplo estás como promoviendo, ¿no? La colaboración,
Sí. trabajo en equipo, la generación de alianzas. Y pues bueno, ahora sí que la vocación de este cambio a decidir dedicarte al sector público y la vocación de servicio, ¿no? Entonces, creo que si queremos hacer un cambio definitivamente, pues hay que empezar con el ejemplo y eso me encanta. Entonces, en tu caso, pues quisiera preguntarte cuáles son los valores que hemos visto, ¿no? Pero para ti, Fernando, ¿cuáles son los valores como líder que te identifican y cuáles son tus no negociables? Pues mira, qué buena pregunta. Mira, yo te diría, fíjate qué importante lo que va a decir, hacer equipo. Hacer equipo es importante tener humildad. Y yo creo que ese sería un valor importante, la humildad. Porque hay que saber darle el espacio a los otros. Hay que saber que en el equipo, pues no estás tú solo. Claro. Y parece medio lógico lo que voy a decir, pero en los equipos luego hay lo que, como se dice, grillas, ¿no? Entonces, pues hay ese tema del ser humano que es normal y que eso hace difícil trabajar en equipo. Pero un gran ejemplo de trabajar en equipo es lo que estamos haciendo hoy en la Alianza. El gobierno de Monterrey, por lo menos en el estado de Nuevo León, es el primer gobierno de coalición. Imagínate, vienes con gente de ADNs diferentes, ajá, digamos, y no quiere decir que uno sea mejor que el otro, pero que tenemos una diferente, digamos, un pasado, si lo quieres de una forma, donde sin duda es un reto, pero al final, en los equipos, también es importante, el segundo valor es compartir un valor, okay, y una misión. Okay. Y hoy yo creo que eso es lo que nos une ese compromiso y esa, digamos, esa visión de decir queremos lo mejor para Monterrey, para nuestro estado de Nuevo León, y que sabemos que la amenaza que estamos viendo en México es real. Fíjate qué importante. Y eso pues nos obliga a poner a los mejores hombres y mujeres al servicio de la comunidad, para decir, oye, espérame, porque aquí estamos conscientes de lo que está sucediendo, estamos preocupados, pero al mismo tiempo estamos ocupados en lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que creo que hoy es un gran mensaje, más allá del tema de las personas, ¿no? Pero de colaboración y de poner un interés superior al interés de uno. Claro. Porque hoy lo que hay que pensar es que está en riesgo y en juego mucho más que lo que es Monterrey. Y hoy Monterrey se vuelve tan importante, no solo a nivel local, a nivel nacional, para mandar un mensaje. Claro. Y para mandar un mensaje de decir, a ver, estamos unidos, estamos comprometidos con los valores que hemos heredado, el trabajo, la honestidad, el respeto, la libertad y el Estado de Derecho que hoy está en riesgo y en juego. Son valores que a nosotros nos caracterizan, que los hemos heredado y que sabemos que funcionan, porque por eso tenemos la ciudad que tenemos. Claro. Por eso tenemos una ciudad donde ha crecido más de 200% los últimos 20 años, donde la gente quiere venir a vivir aquí porque hay trabajo. Exacto. Fíjate, porque hay trabajo. La gente quiere prosperar económicamente, quiere tener una mejor calidad de vida, y eso es lo que Monterrey ofrece. Y lo ofrecemos no porque estemos hoy tú y yo aquí, porque son 2 o 3 generaciones que han trabajado, que han construido esta ciudad que hoy ofrece eso. Y entonces la gran pregunta que tenemos que hacernos nosotros, nuestra generación, es ¿qué vamos a hacer? Porque estamos agarrando la estafeta, estamos tomando esa estafeta que nos han pasado, ¿y qué vamos a hacer con ella? Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer todos. ¿Hacia dónde queremos llevar este Monterrey, este estado de Nuevo León, este país en los próximos 20 años? Pero eso va a depender de nosotros. Claro. Y ahí es donde está el reto y termino diciendo la importancia de trabajar en equipo. Ese es un segundo valor, ¿no? Okay. Entonces, te diría, ¿cuáles son los no negociables? Pues todo lo que para mí es la mentira. O sea, para mí es muy importante la verdad. Claro. Y la verdad siempre por enfrente. Yo creo que es muy importante decir la verdad. Yo les digo, con los que trabajo, les digo, mira, yo entiendo que nos podemos equivocar. Somos seres humanos, pero no podemos decir mentiras. Entonces, prefiero que me digas la verdad, me equivoqué, y yo entiendo, eso es, yo creo que es normal que nos podemos equivocar, pero ese es un valor innegociable. Claro. Pues sí. ¿Crees que ahorita con esta estafeta que tenemos, como bien lo describes,
tengamos la sensibilidad o nos falta todavía como concientizar como generación de que tenemos esa estafeta, tenemos que defenderla y si es así, pues, ¿qué más podemos hacer? Yo creo que nos falta concientizarnos. Okay. Yo creo que definitivamente hay gente que sigue pensando que en México no va a pasar nada y ya está pasando. Exacto. Y bueno, hay que decir una cosa, que luego dicen, no, es que Morena. Le digo, mira, en el estado de Nuevo León, más del 60% no votó por Morena. Eso es punto número uno. Claro. Y hay que recordarlo. Claro. Que la gente no quiere a Morena en Nuevo León. Más del 60%. Claro. Entonces, lo que hay que poner por encima de lo que está sucediendo son los valores positivos. Que nosotros, otra vez de lo que estamos hablando, que nosotros sabemos que funcionan y que funcionan muy bien. Exacto. Y eso es a lo que hay que ir. ¿Cómo concientizar? Pues mira, si lo que está pasando no nos ayuda a concientizar, entonces sí tenemos un tema grave, diría yo. Pero fíjate qué importante que en los últimos 20 años, 25 años, el país ha transitado bien. Fíjate, no ha habido una crisis. Claro. La última fue en el 94, entonces estás hablando más o menos de casi 30 años. Y eso significa que las instituciones y el rumbo que llevó el país del 94, 95, 2000 a la fecha fue el rumbo correcto, porque fue un país donde la macroeconomía en general fue avanzando y el país ha ido para adelante siempre. Por ejemplo, en esta época, ¿no? Yo me acuerdo que el dólar, bueno, pues llegó a estar en 9 pesos, 10 pesos, en fin, sí. O sea, el tema es positivo. Si lo quieres ver, siempre hay cosas que se pueden mejorar. Sin embargo, hay que decir que ese rumbo hoy está cambiando. Claro. Y ese es el gran tema. Vemos ahora la elección de Estados Unidos, donde realmente creo que esa fue la gran decisión que tuvieron los americanos, es decir, el tema hacia el socialismo, digamos que estaba agarrando el Partido Demócrata, y la gente pues votó que no. O sea, la gente, creo que aquí en México, en Estados Unidos, todos quieren una mejor calidad de vida, y bueno, y en eso es en lo que hay que trabajar, ¿no? Okay. Pero, sí. pero bueno, contestar a tu pregunta, que en estos 25 años, como no ha habido una crisis, como no ha habido algo negativo, no nos hemos visto la necesidad de... No hemos abierto los ojos, porque es una generación que, digamos, de los chavos de 20 a 30, 40 años, que no les ha tocado estos tipos de situaciones, donde a lo mejor en otras generaciones era más común verlo, y que pues tienes los ojos más abiertos, ¿no? Claro. Es claro que cuando vives una experiencia así, pues no tienes que aprenderla, ¿no? O sea, la estás viviendo y o leerla, ¿verdad? Para leer en lo que sucede en otro lado, pero aquí, pues, gracias a Dios y gracias a muchísima gente que ha trabajado durante esta época para construir eso. Sí, porque pues es muchísima gente realmente, y a mí me tocó ver, me acuerdo los trabajos que hacían desde el 2000, 95, 2000. Mi papá fue senador del 2000 al 2006, entonces me tocó ver esa parte. Luego del 2006 al 2000 fue alcalde, entonces me tocaba ver mucho de todo, de mucha gente. Y repito, otra vez bien importante, no nada más era el PAN, había mucha gente, muchos ciudadanos, apartidistas también, que colaboraban y participaban y ejercían una presión en el gobierno. Entonces todo eso va construyendo un mejor país, ¿no? Pero bueno, hoy creo que la gran oportunidad que le dio en ese entonces el PAN y el PRI, en ese entonces los liderazgos de esos partidos políticos, fue precisamente la apertura. Fíjate qué importante, una apertura que le permitió a Andrés Manuel López Obrador llegar a ser presidente. Claro, una apertura democrática. Porque abrió los espacios, y aunque no fuera en tu propio interés o beneficio, ellos decían, pues es lo mejor para el país, la democracia. Y crearon instituciones para que eso se pudiera llevar a cabo. Y entonces hemos visto en el país cómo han ido y venido diferentes partidos políticos a niveles estatales, municipales, y bueno, por supuesto en el país como presidente, ¿no? Pero lo vemos aquí en México, ¿no? Hemos tenido un gobernador independiente, en Nuevo León, un gobernador independiente, un gobernador panista tuvimos hace algunos sexenios, y luego hemos tenido gobernador del PRI, hoy tenemos MC. Entonces, oye, pues gracias a esa apertura y a esa institución que crearon, entonces es que hoy se puede hacer eso. ¿Y eso qué genera? Genera competencia. Claro. Genera competencia política, donde toda industria que tenga una apertura, donde haya competencia, el resultado es una mejor oferta. Exacto. De productos. Entonces, pues eso es bueno. Ahora,
hay que mantener eso, pero estamos viendo cómo están manejando hoy las instituciones para que sea algo donde ellos puedan controlar, y eso va en contra de la competencia, y por eso es tan preocupante, porque al que realmente le están quitando esa libertad es al ciudadano. Claro, pareciera que vamos como 2 pasitos para atrás, ¿no? O sea, Sí. así nos regresamos hace 30, 40 años. Y entonces esto nos debe abrir los ojos a todos, a esta generación, para decir, oye, espérame, ¿qué voy a hacer? Porque los más afectados, pues serán así como nosotros nos benefició el trabajo de la generación anterior en los últimos 20 años, con este crecimiento económico, los más afectados van a ser pues esta generación de 20 a 30 años, claro. Porque esto que hoy estamos empezando a ver va a tener un impacto en los próximos 15, 20, 30 años. Entonces, no es un tema de corto plazo, también es de largo plazo. O sea, no es solo de corto plazo, también es de largo plazo. Entonces, bueno, pues ahí es donde hay que abrir los ojos y darnos cuenta que realmente tenemos que hacer algo. Claro. Ya ves que existe como este ejercicio que hacen las empresas, justamente como el que dice de que Simón Sinek, ¿no? De que empecemos por el propósito, o como respondiendo cuál es nuestro why, y de ahí partimos toda nuestra estrategia, nuestras acciones, o sea, todo lo que nos mueve, ¿no? Sí. Tú, Fernando, escuchándote, creo que pues está muy, muy claro este impacto que quieres generar en México, y pues este sentido de servicio, responsabilidad, por defender la estructura y pues todo lo que representa. Pero a nivel tuyo como líder, ¿cuál es tu propósito, tu why? Y me imagino si sigue siendo el mismo hace 10, 15 años o 20 años que estabas a lo mejor desde la parte de iniciativa privada, y ahorita cómo cambia, y si es que ha cambiado, sigue siendo el mismo. ¿Te lo has preguntado alguna vez? Oye, este es mi why, de que este es mi propósito realmente. Sí, pues fíjate que la vida te va llevando a contestar esa pregunta. Ok. ¿Verdad? O sea, yo, por ejemplo, yo estudié Derecho. Ajá, exacto. Luego me fui a hacer la maestría a Estados Unidos, trabajé allá en un lugar muy importante, pero yo siempre digo que me ha ido, que he tenido mucha suerte, pero hoy veo por qué. Porque cuando he estado en lugares he aprendido muchísimo de ciertas cosas muy técnicas, y tuve una etapa de abogado que hice financiamientos corporativos, y luego empecé un negocio con mi hermano. Empezamos un negocio que hoy tenemos casi 20 años también con ese negocio. Eso me permitió aprender desde otro punto de vista y perspectiva, lo que viven todos los emprendedores. Claro. O sea, porque empezamos el negocio de cero y nos tocó. Yo conocía el mundo corporativo, que es un mundo la estructura, muy, muy estructurado, pero también donde las empresas ya tienen muchos años, es otro segmento. Sí, las empresas son muy grandes, ya llevan por lo menos 20, 30, 40 años, ¿no? Entonces son empresas ya muy grandes. Ese es otro segmento muy diferente al del emprendedor. Claro. El emprendedor, cómo batalla con miles de temas, que todos los que son emprendedores saben a lo que me refiero, desde cómo abrir una empresa, hasta cómo contratar gente. Luego los temas que todos tenemos de mantener al personal. Claro. Y que sea productivo, que sea competitivo, que genere un valor en todo lo que hacemos. Cada negocio está con esas variables. Tienes que generar un valor a tu cliente para que siga persistiendo en el negocio, ¿no? Entonces, al final es creación de valor, y bueno, esa parte que me tocó también 20 años estar ahí es muy diferente a la otra. Entonces, claro. hoy desde el punto de vista en el que estoy, digo, ¿cómo le ayudamos? Porque al final a mí me ayudó mucho a estudiar. Si no hubiera tenido la oportunidad de estudiar, no hubiera podido hacer el siguiente paso que me ayudó. O sea, todo es una cadena, ¿no? Entonces, en esta cadena que me tocó vivir, digo, híjole, yo quiero que los demás lo puedan vivir. Claro. Porque sé que esto te cambia la vida. O sea, te cambia la vida para bien. Te hace independiente, te permite generar tu propio ingreso de tal manera que te permite tomar decisiones solo. O sea, eso es bien importante. Si te quieres ir de viaje, o si quieres hacer lo que tú quieras, ir a cenar, ir a comer. Entonces, eso creo que al final a la gente le mejora su calidad de vida y a sus familias. Claro. Pero
lo tengo muy claro, pero hay que hacerlo en el gobierno. Entonces ahora traigo un proyecto que quiero hacer con el alcalde, que estamos trabajando en él para buscar cómo hacer que un grupo de personas se vayan gratis. Estamos buscando cómo hacerlo con colaboraciones. Increíble, intercambio. Entonces estamos buscando cómo, estamos trabajando en eso. ¿Por qué? Porque es algo que me parece muy importante para que los jóvenes puedan tener esa experiencia. Creo que es muy valiosa y fuera de México. Es importante que se vayan a Estados Unidos, a Canadá, a Europa, para que no solo estudien fuera, sino que también les permita aprender de otras culturas y de lo que se vive en otros países, para que luego cuando regresen a México, pues nos ayuden a que este país sea mejor. Entonces, claro, eso es lo que estamos trabajando, pero ¿qué es lo que me mueve? Porque la pregunta es muy sencilla, pero muy de fondo. Yo creo que al final de mi vida, en mi vida, tengo muy claro que esto todo es temporal. O sea, para mí es muy importante, pues soy católico, creo mucho en Dios, sé que, estoy convencido de que el cielo existe, entonces, pensando en que un día esto no te llevas, como dicen, ni los calcetines puestos, ¿qué sí te llevas, ¿no? ¿Qué sí te llevas para allá y qué crédito tienes? Y ahí es donde tengo muy claro que hay que hacer algo por los demás. Claro. Que a mí me ha puesto la vida en esta circunstancia o en esta familia donde desde joven he tenido la oportunidad de aprender eso, es el servicio a los demás. Y cuando se presentó toda esta oportunidad, que bien lo decías al principio, en un año me ha tocado todo esto que pareciera que es en mucho tiempo, ¿no? Pero es todo en un año, o sea, sí. Es muy rápido, ¿no? El año. Es muy rápido el cambio, entonces dices, oye, bueno, ¿por qué estás aquí, no? O sea, esa es la pregunta. Claro. ¿Y qué estás dispuesto a hacer? Y para mí, yo siempre he tratado de decir sí a las cosas que generan valor para la comunidad. Okay. Y en eso estoy comprometido, en decir que mi experiencia personal le pueda ser útil a los demás, pero sobre todo que esa experiencia que tengo la pueda llevar a través de los medios que hoy tengo para que los demás la puedan vivir. O sea, ese sería mi sueño, que yo pudiera decir, bueno, después de el tiempo que yo le invierta a esto, porque al final es una inversión de tiempo mía, de mi vida, pero que la hago con muchísimo gusto para que todos esos jóvenes que están hoy ahí y que a lo mejor están estudiando y que están aspirando a que se puedan ir un semestre, por ejemplo. Híjole, imagínate qué padre que pueda decir, oye, logramos que tanta gente, que haya un programa institucional que se preocupe por eso y que cada año lo podemos hacer más grande. Obviamente va a empezar con X números y luego el reto será irlo llevando a más jóvenes y bueno, de repente buscar también cómo capacitar y ofrecer becas también en maestrías, por ejemplo, posgrados, a jóvenes jóvenes adultos que ya trabajan, sí. que quieran mejorar su educación, porque al saber más, ellos ofrecen más, claro. Y por lo tanto va a mejorar su ingreso y su calidad de vida para esas personas y sus familias. Entonces, claro. Yo creo que esa es la manera en cómo yo creo que puedo ayudar. Por supuesto en la parte social, que hay muchísimo que hacer, claro. Pero bueno, hoy me toca más un tema más de donde estoy en mi posición de estrategia, un poco más de estrategia, decir, oye, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista de estrategia? Porque los secretarios son los que operan en el municipio. Uh-huh. Entonces, pero sí en esa parte estamos tratando de establecer este tipo de proyectos innovadores, si tú quieres, porque no existen. Sí existían en el CONACYT y todo eso. Ajá. Pero alguien se encargó de decir que no son buenos y bueno, los han ido eliminando creo yo, de manera equivocada, porque yo creo que hay que invertir en la gente, hay que invertir en nuestra gente, porque mañana, si no invertimos en nuestra gente, mañana van a venir los extranjeros a ocupar los puestos de trabajo de las empresas que hoy se están estableciendo. Y yo quiero que nuestra gente sea el director de las plantas extranjeras que vienen aquí y que sean ellos quienes operan las máquinas, que sean ellos quienes son los ingenieros y los mecánicos que estén trabajando. Porque si no van a venir los coreanos y los asiáticos y los americanos a llenar esos puestos de trabajo. O sea, hay que pensar en nuestra gente, invertir en ellos. Y yo creo que la educación es sin duda
la herramienta donde les vas a hacer muy exitosos a cada uno de ellos y por lo tanto mejorar su calidad de vida a ellos y a sus familias. Claro, porque pues además, como dices, sí viene inversión extranjera y se abren empresas, pero a lo mejor el crecimiento de los empleos a nivel, no sé, operario o nivel, que son muy buenos empleos finalmente, es una generación, pero qué mejor que sea a todos los niveles este crecimiento y este desarrollo y se vaya haciendo pues ahora sí como una cadena. Claro. Y un impacto mayor, ¿no? Sí. Y pues sí, qué increíble la verdad que tengan esta parte. Digo, yo también me fui de intercambio en varias ocasiones, estudié, y para mí yo me fui a los 17 años y me acuerdo que para mí fue que, wow, soy adulta, por primera vez tengo que tomar decisiones, ¿sabes? Pues conocer tipo otra gente y pues te abre el mundo. Luego regresé a la UDEM y luego me volví a ir, etcétera, y realmente, o sea, las oportunidades, las opciones que ves desde temas de transporte, oye, allá y acá, o sea, temas de salud allá y acá, o sea, ves todo cómo el funcionamiento, ves con otros ojos a dónde regresas, ¿verdad? ¿no? O sea, y ves soluciones. Sí. Entonces lo dices, bueno, oye, si allá existe, allá se pudo hacer, acá, ¿qué necesitamos para poder lograrlo? Exactamente. Entonces, digo, ese es el tema, fíjate qué padre que lo hayas vivido, porque me entiendes muy bien. ¿Y a poco no sí hace diferencia en tu vida? Totalmente, totalmente, abre puertas y otros idiomas y otras culturas y pues bueno, o sea, es aprender de algo más, ¿no? Y también un intercambio cultural que también para México es enriquecedor al final del día, ¿no? Sí, pero imagínate qué padre que lo podamos hacer como de forma institucional, que muchos jóvenes, que no importa, fíjate, la condición económica por la que estés, el gobierno te ayude. Exacto. O sea, sería espectacular. Yo creo que vamos haciendo que la misma gente tenga otra aspiración, porque te abre claro, la mente. Y yo creo que eso es bien importante, es un valor agregado que le pudiéramos dar a nuestra sociedad y a nuestro país. Claro. Ahora, mencionabas algo súper interesante en el tema de, pues bueno, la colaboración, ¿no? Y justo estas alianzas que estás haciendo en tu posición muy estratégica, que la verdad, si nos puedes platicar un poquito más de qué implica ser jefe de gabinete y ahora sí como toda esta red que vas construyendo alrededor, que es lo que hemos visto, que universidades y que has ido a Estados Unidos varias veces y estás como con diferentes organismos, entonces, ¿qué implica y bueno, este rol súper estratégico? ¿Qué impacto buscas ahora sí generar? Sí, mira, la jefatura de gabinete es un puesto reciente, en la administración anterior lo crearon, y de lo que se trata es, para ponerlo en términos simples, es ayudarle al alcalde a llevar a cabo los proyectos estratégicos. Okay. Es decir, lo que sucede es que los secretarios tienen un montón de temas operativos, o sea, muchísimos. Y entonces, de repente hay algunos temas que se pueden retrasar, porque pues todo el mundo está haciendo muchas cosas, entonces hay temas donde impactan en varias secretarías, o sea, claro, no es de una secretaría, claro, que tiene que pasar por 4 secretarías, entonces una secretaría puede tener a otra, no porque quieran, sino porque están tan ocupados en temas que de repente se retrasa y si retrasa esta secretaría a la B, el proyecto se retrasa. Claro. ¿Me explico? O sea, claro, se acaba, en vez de ejecutarse en un periodo X, se puede hacer en el doble de tiempo, y eso, pues obviamente cuando son proyectos importantes para el alcalde, pues es algo que no conviene, ¿no? Claro. Entonces, lo que se pretende con esto es decir, que se tenga una medición de ciertos proyectos, no es que todos los proyectos, pero los más importantes, para que esos que dependen de varias secretarías se puedan llevar a cabo en el tiempo y forma, o sea, que el alcalde quiere. Y ese es un tema, por eso digo, es medio estratégico. Claro. Las empresas tienen algunas empresas grandes, ¿no? Tienen esa función para darle seguimiento a los proyectos importantes, y es algo parecido. Y luego me toca mucho pues la parte también te diría yo, ¿no?, política, donde es seguir con ese trabajo de estar cerca de la gente, de escuchar sus necesidades, porque también yo le puedo compartir algunos temas importantes al alcalde para que también él pueda tomar mejores decisiones. Él también está bien ocupado, entonces todo lo que yo pueda abonar para que sea una mejor administración, pues también es importante que lo vaya haciendo, y entonces me toca ir
desde el punto de vista no solo de la gente, digamos, también las cámaras, que a veces están representadas muchas empresas, muchos intereses o temas están en una cámara. Entonces a veces es ir con ellos para que nos planteen cuáles son las problemáticas que están viviendo, y en ese sentido pues haces una lista muy concreta de temas, donde esos también los pones sobre la mesa para que el alcalde esté enterado y que también podamos girar instrucciones a las diferentes secretarías para ir atendiendo esas problemáticas que la gente o las industrias necesitan. Entonces, de tal suerte que que atendiendo un tema le mejoras la situación a muchísima gente. Claro. Entonces, ejemplo, los trailers, es un tema. El transporte en la vialidad. En la vialidad y, sí. Y es un tema. Sí. Entonces, pues estamos trabajando con las cámaras para atender ese tema, pero es un tema muy complicado. Entonces, pues esos son los tipos de temas que estamos viendo y que nos toca. Por eso de repente me ves de repente estoy con unas cámaras, de repente estoy con... Entonces, cuando voy con una cámara es para escuchar sus problemáticas, para ver cómo las podemos atender, encontrar soluciones que son muy complicadas. Ya cuando están ahí esos temas sobre la mesa es porque son un problemón. Entonces, pues bueno, no es una solución fácil, digamos, no es que sea una solución, son muchos temas que tienes que hacer para que se le pueda dar una mejora o atender esa petición. Entonces, es ahí donde tienes que escuchar primero el tema y luego ver cómo lo vas atendiendo, ¿no? Entonces, pero no es una secretaría, ahí es donde te digo que de repente son varias secretarías, ¿no? Ok. Y, por ejemplo, ahorita en el tema de, pues bueno, es una posición, como bien dices, súper estratégica. ¿Cómo ha sido tu experiencia? O me gustaría saber, porque hay como estos choques culturales a veces, como bien dices, vienes de una empresa o cuando trabajas en una empresa que es como súper estructurada. Por ejemplo, a mí me tocó primero trabajar en Ox, después con Depot, y pues bueno, tienes como estos estándares, ¿no?, de trabajo y como ya los lineamientos y como equipos de alto desempeño y como ya cada quien sabe lo que le toca y es muy fácil, ¿no? A veces como vamos sobre el resultado y eso sí. ¿Cuál ha sido tu experiencia o justamente como este choque también se vive dentro del ámbito público? ¿Existe esta cultura? ¿Cómo es esta diferencia de trabajo? ¿Cómo lo has vivido? Sí. Y pues bueno, ahora sí que ¿qué nos puedes compartir al respecto? Digo, yo lo vivo, por ejemplo, en el sector social y digo, híjole, a veces me cuesta como esta estructura y es como vamos fortaleciendo. Pero es un cambio, es un cambio. Entonces quiero saber desde tu enfoque y tu experiencia, pues cómo es que ha sido adaptar a esta dinámica de trabajo. Es una gran diferencia, súper diferente. Te voy a decir por qué. Primero, porque las empresas, a diferencia de los gobiernos, tienen mucho tiempo trabajando. O sea, tú ves una estructura de una empresa y un director tiene 30 años. Exacto. O sea, o más. Entonces, las empresas, la que agarres, que reconoces, pues tiene más de 20, 30, 40 años. Algunas tienen 100 años. Entonces, ¿qué es lo que...? Entonces, tú tienes una cultura en la organización donde se ha ido, digamos, trabajando para que eso se logre. De X, cada organización tiene sus peculiaridades, ¿no? Pero en gobierno, a diferencia de estas empresas que generalmente tienen muchos años y es una empresa que tiene largo plazo, planes de largo plazo, en los gobiernos, pues son 3 años. Exacto. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo dominas? Imagínate la diferencia. Sí. Estás hablando de que en el caso personal, bueno, pues estamos entrando, no solo yo, estamos entrando todos los secretarios y todo. Ajá. El alcalde, bueno, el alcalde tiene la ventaja de que ya fue alcalde 6 años, claro, pero sin personalizarlo, ¿no? Sin hablar solo de él, cualquier alcalde o cualquier persona que entra a ser alcalde, pues el día 1 entra a ser alcalde. Exacto. Entonces, y 3 años. Oye, contando. Tiene muchas ganas de ayudar a la comunidad y todo, pero no es lo mismo que en una empresa llevan 10 años trabajando. Claro. Y entonces eso representa desafíos importantísimos, sí. Que al final cada proceso de estos le perjudica, digamos, a la ciudad. ¿Por qué? Porque pues esos cambios de personas en las administraciones toma un tiempo, claro, para que
le La entiendan, adaptación, ¿no? para que se curva. adapten. Por ejemplo, yo ahorita pues, llevo un mes y apenas me estoy instalando. O sea, 3 semanas, ya llevamos un mes. Entonces digo, sí vas trabajando y todo, pero Claro. pues en lo que haces un equipo y, o sea, te toma tiempo. Entonces, en las empresas, pues no. Entonces, esa ventaja que tienen las empresas acá es el tiempo juega en contra. Y luego se están yendo en 3 años, entonces elecciones son 2 años y medio. Entonces te tardaste tanto tiempo en medio entenderla y arrancar, pues te quedan 2 años, 1 año y medio. Entonces, claro. Y los proyectos importantes toman más, o sea, toman tiempo también. Entonces, te acabas limitando a los proyectos que puedes hacer. Entonces, el gran reto que tenemos, más allá de una administración, yo diría, es cómo estructurar para que las administraciones puedan seguir trabajando independientemente de los partidos políticos, de los gobernantes, de las personas que entran y salen a niveles de elección. Porque eso sería lo mejor para la ciudad. Es decir, que si, te voy a poner un ejemplo, el tema de vialidad, que se fuera atendiendo, independientemente de si está Juan o Pedro, si gana Roberto o Gabriel, o sea... De que la solución es la misma, son temas exactamente, son temas de la ciudad. A ver, ¿cómo es posible que si no tenemos ciertas problemáticas en vialidad, no se han atendido? Pues ¿por qué no se han atendido? No, claro, es que Juan pensaba que había que hacer X, entonces ya no se hizo nada en 3 años, porque entró esta persona. Y luego el otro entra y ahora sí lo quiere hacer, pero como son proyectos de 6 a 9 años, pues no le va a alcanzar el tiempo. Claro. Entonces no se hace. Claro. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que estos, como las empresas sí se hace a largo plazo y tiene beneficio y generas valor y compites, vas avanzando? Las empresas, podemos hablar de casos de éxito donde hoy tenemos empresas regiomontanas que compiten a nivel mundial. Sí. Entonces, pero son empresas que llevan procesos de 50, 70, 80 años. Entonces, si podemos buscar una estructura, que ahora que estuve en el Foro Económico Mundial en San Francisco, estaban los alcaldes de todo el mundo, desde Milán, Tokio, Nueva York, San Francisco, o sea, ciudades importantes de Estados Unidos, de Europa, de Asia, y les decía yo, platicábamos de este tema, le digo, hay una gran disyuntiva. Irónicamente, los problemas graves que vivimos en las ciudades, y no solo en Monterrey, porque todas las ciudades tienen los mismos desafíos. Las ciudades exitosas crecen mucho y generan un crecimiento tan rápido que la inversión pública no se lleva a cabo al mismo tiempo, entonces generan los mismos problemas: tráfico, contaminación, temas de agua. O sea, la problemática va creciendo a mayor velocidad que la solución o el recurso que se le pone. Sí, tú imagínate que, no, o sea, fíjate qué irónico. O sea, entre mejor te va, más gente quiere vivir aquí. Claro. ¿No? Entre mejor haces las cosas. O sea, estás hablando, por eso digo que es un tema de 30, 50 años, donde en Monterrey se construyó buenas universidades. No fue el gobierno, fueron a lo mejor con apoyo del gobierno facilitando, ¿no? Pero fueron líderes regiomontanos que dijeron, oye, tenemos que tener mejor un sistema educativo que fortalezca la competitividad de las empresas, y por eso necesitamos buenos estudiantes. Bueno, necesitamos tener a los empleados que tengan una mejor calidad de vida. Como el gobierno no lo va a dar, pues vamos a darles casa, vamos a darles clínicas, vamos a dar temas de salud y de casa. Entonces, pero esas condiciones que se generaron desde los 50 al 2000 nos han permitido crecer. Y ese crecimiento tan importante que hemos tenido en la ciudad ha generado problemas de tráfico, de contaminación y de agua, ¿no? Entonces, los problemas que hoy tenemos, y entonces, es bueno, las cosas buenas generan algunos retos. En los gobiernos es al revés. Al revés, exactamente. O sea, las gentes no están a largo plazo, están a corto plazo. Entonces, para que resolvamos los problemas de largo plazo, los intereses políticos son de corto. Ajá. O sea, no están alineados los intereses. No está. Entonces estamos así como... Entonces, esa es la gran pregunta. Si queremos arreglar los problemas de fondo, de largo plazo, ¿cómo le vamos a hacer para alinear los intereses de corto plazo, que son los políticos, los que van a gobernar y tomar decisiones, para alinearlos a largo plazo? Los de corto plazo a largo plazo, ¿cómo lo vamos a hacer? Y entonces ahí es donde dices, esa es la gran pregunta. Y algunas ciudades lo han hecho. Algunas ciudades lo han hecho. Yo platicaba o sea, por ejemplo, ¿qué te respondían de que...? Lo platiqué justo con el alcalde, una de las gentes del alcalde de Nueva York, y me decía, lo que pasa es que nosotros en Nueva York lo hicimos, y por eso ves que la infraestructura pública en Nueva York ha crecido
en una dimensión parecida a la ciudad. Sigue habiendo un tema de tráfico, por supuesto, claro. Pero tienen 27 líneas de metro, tienen los camiones integrados al sistema de metro y tienen también hasta barcos y sistemas de trenes le llaman regionales. Entonces tienen todo un sistema de transporte público integral, y eso lo agregas a la estrategia de desarrollo urbano que tienen de ciudad. Entonces es un crecimiento donde, me explicaban, hemos involucrado en un consejo que tiene facultades ciudadano. De tal suerte que el alcalde que entra, ese consejo dura más allá del término del alcalde. Ese consejo se asegura que el alcalde entrante vaya cumpliendo las metas y objetivos de la ciudad. Entonces tienen una manera de vincular con facultades legales al alcalde. Entonces, no importa el alcalde que entre, siempre va a seguir la agenda ciudadana. Esa es la manera como ciudadanos que den seguimiento a lo que se... Sí. Y con facultades, o sea, no nada más es un consejo consultivo, vaya, que nada más opine, no. Este tiene patrimonio propio, o sea, tiene todo lo que se requiere para que el alcalde tenga que obligarse a seguir la agenda ciudadana. Entonces, eso es como le han hecho ellos. Entonces, bueno, es vincular el interés de corto plazo al de largo plazo. Y ahí es donde empiezas a seguir avanzando en esos temas de largo plazo. Es un reto, pero... Sí, qué interesante. Es como aquí el Consejo Cívico, pero todavía como que falta ese doble clic, ¿no? Sí. Y que para esta como continuidad. El Consejo Nuevo León, que es un poco lo que formaron, parecido, donde tiene una participación, creo que es la mitad de la iniciativa privada, la mitad de gobierno, pues a nivel estatal, y ahora hay que pensar en un tema metropolitano. Sí, municipal. Claro. Y metropolitano, porque también hoy vemos que somos 16 municipios metropolitanos, donde los temas se tienen que atender en conjunto para que podamos ver una mejora, ¿no? Porque no te sirve nada arreglar un pedacito si... Claro, si luego vais a atorar la movilidad del semáforo que sigue, ¿no? Exacto. Por ejemplo. Por ejemplo, oye, vamos a desarrollar García, o vamos a desarrollar Juárez, o vamos a desarrollar el norte, allá los municipios del norte. Entonces, tienes que hacer un plan metropolitano para ver cómo vas haciendo que la inversión pública se vaya haciendo de acuerdo a ese desarrollo urbano. Y entonces... ahí es donde vas planeando metropolitanamente, porque al final el gobierno del estado tiene que estar medio apoyando todo ese desarrollo en conjunto con los municipios. Sí, claro, ahí es donde se vuelve como... Y hoy tenemos una situación donde no es precisamente de colaboración y equipo, sino que hemos visto todos cómo no está eso ahí bien alineado. Entonces, pues desde ahí parece muy fácil, pero no, es todo un reto. Y un reto ahorita, lo que comentas que, por ejemplo, me parece muy interesante, el tema de generar alianzas sostenibles, ¿no? Y creo que las alianzas sostenibles que perduren independientemente del gobierno, ¿no? O sea, los 3 años, los 6 años, o sea, quien sea que esté como figura, pero lo hemos visto que has venido impulsando como estas alianzas con universidades, etcétera. Entonces, creo que ese es un gran valor diferenciador, creo que con la experiencia de la iniciativa privada, como la fotografía completa, ¿no? De en dónde y con quién se generan estas alianzas para que puedan ser sostenibles y se pueda como ahora sí como que generar ese valor en la comunidad. Y la otra parte que me parece súper interesante, además de toda esta parte de colaboración y las nuevas alianzas, lo que comentas, los retos que tienen de colaborar con los municipios. También hemos visto que dentro de toda esta evolución del 2024, uno de los grandes, creo que, pues, diferenciadores, no sé cómo pudiera decirte, pero características es que, pues bueno, has logrado como integrar justamente estas mesas y pues ahora sí que sentar en la mesa a quien tiene que estar como para empezar a resolver. Ese es un gran valor, o sea, creo que es un ejemplo que pues tanto a nivel estatal, federal como entre municipios, pues justamente al momento de que empecemos a ver los resultados,
pues no hay mejor forma de trabajo que justamente esta colaboración entre ambos, ¿no? Entonces, claro. ¿Cuál ha sido tu aprendizaje en eso? Y pues ahora sí que en tu 2024, ¿qué ha significado para ti y cómo lo ves dentro de este resumen de tu vida y hacia dónde apunta ahora sí como todo el futuro de Fernando a partir de ahora? Sí, pues qué buena pregunta, porque realmente cuando entré, pues yo estaba muy enfocado en San Pedro, entré en este proceso que bien comentas, y muy con el PAN, que pues obviamente los valores del PAN y la esencia del PAN la tengo muy clara y la vivo, y me encanta aparte. Tatuada. Sí, o sea, estoy convencido de que pues los valores que el PAN originalmente tiene son valores que no solo dignifican al ser humano, sino que generan una mejor calidad de vida para la sociedad. Y ahí es donde me queda claro que es el esfuerzo que tenemos que hacer, pero después de eso entré al tema de la coalición. Y pues sí, o sea, fue un tema donde, hay que decirlo, no fue fácil, porque realmente había que trabajar con el PRI y pues tenía su reto. Claro. O sea, hoy parece que ya estamos ahí fácil, todo y fue fácil, claro. pero inicialmente pues yo no conocía a la gente del PRI realmente, o sea, desde no conocerlo. Yo, por ejemplo, Adrián nunca lo había saludado, no lo conocía. O sea, mi primer evento donde lo conocí fue en un evento de campaña. Entonces, pero eso es un mensaje, y eso es lo que quiero resaltar, de decir, estamos aquí por México. Claro. O sea, porque al final, hoy hay que hacer equipo y y compartimos valores. Yo sé que Adrián quiere lo mejor para Monterrey y está muy preocupado. Hemos tenido diversas reuniones donde me queda claro que su compromiso pero de verdad su compromiso es con la ciudad, o sea, y eso pues lo compartimos, y eso en la campaña me fui dando cuenta de que compartimos esos valores, de que queremos lo mejor para la ciudad, para nuestra gente, y bueno, eso nos fue llevando a darnos cuenta que compartimos los mismos valores y compartimos lo que no queremos. Ok, claro. O sea, lo que no queremos está muy claro y lo que sí queremos también. Entonces, obviamente fue más fácil trabajar en equipo cuando sabemos que estamos alineados hacia ello y que aparte hay que ser equipo porque hoy estamos más que nunca viendo la amenaza real y que tenemos que ser equipo para vencerla. Y en ese sentido, pues voy un poco a lo que estoy viviendo hoy, de decir, este aprendizaje que he tenido en este proceso ha sido el de aprender a trabajar con gente que no conoces, pero que compartes los valores, y identificar también lo que te une, ¿no? O sea, yo creo que eso es bien importante, decir, por el bien de lo que tú crees, que para mí es muy importante que al final se logre lo que yo creo, que eso que es lo que ya hemos platicado hoy aquí. Pero en ese tenor de que hay que partir de que hay muchas diferencias de forma, pero no de fondo, hay que ser equipo. Y yo creo que eso es lo que hoy he aprendido y que hoy, más que nunca, me enriquece la perspectiva que tengo de cómo trabajar, cómo hacer que nuestra ciudad pueda prosperar. Porque también en esas diferencias, que para mí en un principio podían ser un obstáculo, hoy veo una oportunidad de crecimiento. Fíjate, yo veo en la gente con la que pensaba que era, digamos, la gente del PRI, yo veo grandes fortalezas, veo cosas que he aprendido de ellos y veo cosas muy valiosas que si las juntamos con lo que sabemos hacer, juntos las virtudes de lo que ellos tienen, de cada uno, hoy podemos hacer una oferta donde creo que podemos generar ese valor que la gente tanto necesita. Y yo creo que esa al final es un poco como empezamos hablando hoy, de hacer equipo. Yo me gusta mucho el fútbol, entonces ¿para qué quieres dos centros delanteros? Necesitas un centro delantero, necesitas un medio, un defensa y un portero. Entonces necesitas que haya gente que haga cosas diferentes y que construya para llegar a esa meta común, que al final es la misma. Entonces, ¿qué viene? Pues viene en este proceso que ya estoy viviendo. Es una etapa
donde ya estamos trabajando para hacer 2 o 3 cosas concretamente que impacten en la calidad de vida de la ciudadanía, y que estamos trabajando en eso. Yo espero que pronto, estamos a nada de terminar un proyecto importante. Llevo trabajando en ese proyecto, que no lo puedo decir todavía, pero claro. llevamos trabajando más de 6 meses. O sea, empezamos en la transición. Yo le planteé este proyecto a Adrián y me dijo, le encantó el proyecto, y estamos trabajando en ese proyecto que espero... yo espero que el próximo mes lo pueda estar anunciando. Entonces padre. Estamos trabajando en eso, y bueno, espero podérselo presentar pronto para que él en su momento lo pueda anunciar. Claro. Y bueno, ese es un proyecto que creo que va a generar mucho valor, con innovación, poniendo a la gente primero, que para mí es muy importante, resaltando la dignidad del ser humano. Y bueno, es un proyecto que me tiene muy entusiasmado por el valor social que va a generar. Y luego el otro que te platiqué que estamos trabajando, que es el tema educativo con los jóvenes, que estamos ese es un tema que creo que tiene un impacto diferente, pero que también va a generar calidad de vida a futuro en los jóvenes, ¿no? Entonces, pues estamos muy entusiasmados de lo que estamos haciendo hoy, y bueno, por supuesto, construyendo ese México que queremos con acción. Claro, pues la verdad es que me encanta, porque creo que hace falta más liderazgos dispuestos a trabajar sin colores, sin partidos, sin importar, como bien dices, sumando virtudes y conectando, ahora sí, como dejando diferencias a un lado y viendo más bien hacia dónde se puede construir con lo que cada uno viene a generar valor, ¿no? Entonces, empezamos esta conversación hablando de los valores, de lo que te distinguía, y realmente creo que una de las cosas que a mí me ha encantado ver dentro de este 2024 tuyo es justamente que esos valores se han ejemplificado. Entonces creo que es muy fácil a veces como, pues sí, hablamos de los valores y como que los vemos allá, pero pues realmente el hecho de verlo en cada uno de este camino que has recorrido, y cómo se manifiesta con acciones, realmente creo que lo dice todo. Entonces de verdad es que increíble, que me encantaría ahora sí que cerrar la entrevista con 2 preguntas. La primera es, ¿cómo has logrado generar esta confianza, sobre todo en estos meses en donde bien dices que te ha tocado trabajar con personas nuevas que a lo mejor antes no conocías? Y creo que es un factor clave en la generación de confianza. Y pues la segunda es, ¿qué legado quisieras dejar más adelante? Ay, qué buena pregunta. Mira, la primera te diría yo... Ay, qué difícil pregunta, te diría... Me voy con la segunda, el legado. El legado, yo te diría que dejar un ejemplo de lo que podemos hacer por los demás. O sea, y que el tiempo que le podemos dedicar a los demás sí es rentable en la sociedad. Claro. O sea, y que depende de nosotros, de cada uno de nosotros, no el gobierno, el presidente, el alcalde, no, de ti y de mí, que nuestra calidad de vida mejore. Es decir, y me refiero a nuestros hijos y a las siguientes generaciones, porque está en nosotros construir esa mejora para ellos. Claro. Ay, qué bonito. Ese sería mi legado. Y para eso, que la gente, y sobre todo las siguientes generaciones, vean que en el funcionario público, que lo vean como una opción de llegar a lograr eso. Y no que esté tachado como está hoy. Y ese para mí sería un gran legado. Y por eso estoy trabajando aquí, porque creo que a mí me tocó ver que sí hay funcionarios públicos honestos, claro, que sí hay funcionarios públicos que ven por México, que sí hay funcionarios públicos que están preocupados por la gente. Y eso es lo que para mí sería un gran legado. Nada más con eso me estaría yo tranquilo. Nada más. Porque eso sería, claro, que las siguientes generaciones puedan ir pasándose esta feta con esa mentalidad. Claro, Eso es sería todo un cambio cultural. Eso sería muy importante. Qué para bonito. mí. Y luego regresar a tu otra pregunta, que... A ver, házmelo otra vez. Quiero que me la vuelvas a hacer para ver... hazme la pregunta. La pregunta de cómo has logrado generar confianza
en este, o sea, en este nuevo periodo con gente que no conocías y que, pues bueno, tienes que trabajar ahora? Y pues que ha sido un factor clave. Es que por eso yo te digo que es una pregunta muy, muy difícil, porque pues estoy hablando de mí, y yo te diría que para mí, más que hablar de mí, me gustaría decirte lo que yo he visto. Ok. Yo he visto que la gente quiere, y por eso se generó se genera esa confianza, porque la gente está deseosa de gente como tú y como yo. Y cuando digo gente normal, gente que trabaja, gente honesta, gente pues, que tenga ciertos valores, y que al final sabemos, y yo creo que eso es lo que sucede, que te das cuenta cuando una persona está ahí con un fin genuino, digamos, de realmente ir a ayudar. O sea, yo creo que eso es lo que yo he detectado, que la gente quiere, y que le resuelvas, obviamente, los temas. Pero a veces también nada más quieren que los escuches. O sea, hay muchas diferentes situaciones que me ha tocado vivir, donde me doy cuenta que hay gente que quiere ser escuchada, porque a veces no se puede resolver el tema que traen. Sí. O sea, a veces no hay manera de resolverlo, pero sí ser escuchados. Y bueno, pues hay diferentes temas, pero creo que en el fondo yo te diría que eso es lo que yo he visto que ha generado confianza. Más que de mí, es un poco lo que creo que al final, y entendiéndolo así, es que ojalá podamos incentivar con el ejemplo a que más gente participe, porque sí creo que el cambio y la oportunidad que tenemos todos de lograr esta transformación, digamos, en nuestra comunidad, pues no puede depender de una persona. Claro. O sea, es un tema generacional, entonces tenemos que incentivar, invitar a más gente que participe. Y yo creo que lo primero que debe suceder es dar testimonio de que sí se puede, de que se puede hacer muy bien, y que aparte es algo muy yo te diría, a uno le hace sentir muy bien, fíjate. Claro. O sea, al final uno viene a dar, pero al revés, o sea... Terminas también pues sí, se siente. Cosas es que cuando uno da, como todo en la vida, el efecto de la generosidad es un sentimiento de, no sé si decirlo de paz, pero también de satisfacción, ¿no? De haber logrado ayudar a alguien. Claro. Entonces eso te genera felicidad, y al final pues es algo bueno, algo positivo, que al final eso es lo que yo creo que si lo vemos así, más gente puede participar, es decir, te puede llevar a ser una persona más feliz. Sí, el servicio público bien orientado, con esas intenciones, y eso es lo que vamos a trabajar. Pues qué increíble, te felicito, te deseo todo el éxito en esta nueva etapa, que estoy segura que con todas las habilidades de liderazgo y los valores que has venido demostrando, y sobre todo, pues ahora sí que los tienes muy bien instaurados, estoy segura que vas a seguir con muchísimo éxito. Entonces, de verdad te agradezco muchísimo el espacio, y pues disfruté muchísimo esta entrevista. Gracias, Claudia, gracias a todo el auditorio. Para mí también ha sido una oportunidad de platicar contigo. Realmente te sigo ahí en las redes y todo, y me encantan tus entrevistas, así es que me siento honrado por este espacio, y decirle a la gente que aquí estamos, en el Instagram, pues por supuesto que contesto ahí, sí soy yo, porque luego me dicen, no, si eres tú, no, sí soy, a lo mejor me tardo. Siempre contestar. Me tardo en contestar, pero sí soy yo. Entonces, que sepan que por ahí, también si tienen algún comentario, me pueden buscar, y Fernando.Margain en Instagram, sobre todo, el de Instagram es el que más veo, ese sí soy yo. Entonces, pues adelante, bienvenidos. Estamos abiertos, muy contentos de estar participando, y con muchas ganas de ayudar a que nuestra comunidad y que nuestro espacio, pues obviamente, sea un espacio como el que queremos no solo para nosotros, para nuestros hijos y para las siguientes generaciones. Es que estamos con ese compromiso, claro. y muchísimas gracias por estar aquí, porque esto ayuda a transmitir este mensaje y invitarlos a que participen. Aquí Al estamos. Contrario, no, de verdad, gracias por el espacio, y pues felicidades por todo ese gran trabajo. Gracias, Claudia. Muchas gracias.